Un cordial saludo a todos nuestros hermanos de la Asociación Surcolombiana y todos los que siguen el canal de YouTube de nuestra asociación. Estamos iniciando el repaso de la lección de la escuela sabática, donde vamos a repasar una lección sumamente importante para nuestra vida espiritual. Y estoy en este momento con el profesor Miguel Ángel Barragán, un teólogo, ministro del Señor, quien nos acompaña a cada momento aquí en nuestra set de grabación y quien doy la bienvenida. Entonces digo muchas gracias y a todos por acompañarnos a través de sus pantallas en ese repaso a la emisión. Profe, hágame un favor, diríjanos la oración para iniciar el repaso. Claro que sí. Oremos. Soberano y buen Dios, queremos darte gracias, Señor, porque has estado a nuestro lado. Ahora que abriremos las Escrituras para repasar la lección de escuela sabática, queremos implorar tu bendición, Amén. tu compañía y la unción del Espíritu Santo. Quédate con nosotros en Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, continuamos este estudio, este recorrido del Éxodo aquí en esta lección maravillosa. Y hoy, bueno, las plagas. Estamos repasando la lección número 4 y durante este estudio tenemos aquí un versículo muy especial que nos da para que nosotros podamos memorizarlo. Está Éxodo capítulo 9, versículo 35. ¿Cómo nos dice, profe? Dice, y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Bueno, aquí tenemos una situación, ¿no? Y bueno, vamos a verla a lo largo de la lección y es ese término endurecer el corazón, ¿no? Y aquí en este versículo habla acerca de que Faraón endurece el corazón, ¿sí? Mm, Vemos a lo largo de la historia de los israelitas en la salida de Egipto, cómo Dios llama la atención tanto del pueblo como también del mismo rey, del faraón, ¿no? Quien, pues a su vez se consideraba un dios, ¿no? Un dios. Y esta lección nos habla de 9 plagas, las cuales señalan esa manera como Dios es soberano ante los dioses de Egipto y al final siempre prevalece el poder de Dios en Egipto. Vemos entonces, profe, háblanos un poquito en relación a ese Dios versus los dioses de Egipto. Claro que sí, es interesante notar varias cosas. La primera, estamos frente a un pueblo, porque a veces asociamos que las plagas solamente eran para los egipcios, pero también podríamos verlo en un contexto más profundo al decir que Dios quería manifestarse también con su pueblo para recordarles quién era Él. Porque cuando Moisés le habló la zarza, Dios a través de la zarza, Moisés, su preocupación era de Dios, bueno, y si no me preguntan quién es, no me van a creer, ¿qué les digo? Y él le dice, pues no solamente diles que soy el Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac, sino dile que yo soy el que soy. Y cuando Moisés tuvo que llegar, tuvo que ir con su hermano Aarón, era una reafirmación de que esas plagas iban a ser el momento apropiado para poder comunicarse y decirle no solo a los egipcios de que él era Dios por encima de todo, pero sí era el Dios soberano para su pueblo. Porque a pesar de todas las circunstancias que tocaban a los egipcios, el pueblo de Dios se veía resguardado por la gracia de él. Y ese Dios que entró de manera satisfactoria a debatir de una vez todos estos dioses que los egipcios habían puesto por encima de él. Era como decirle a los israelitas, ustedes son los esclavos, su Dios no vale a ti. Los que valen son los míos porque yo soy el que está en la cima, en la cabeza. Así que Dios tenía que encargarse de que uno tras otro empezar a atacar. Mucho antes de la primera plaga, dice que Dios se tuvo que manifestar delante del faraón como rey de Egipto y mostrarle de que él era soberano, acabando primordialmente con su primer Dios. Ese tiene el nombre de Ualyet, que era la personificación de una cobra, de que era la representación del poder. Notemos cuando el Señor le dice, cuando Moisés le dice que el Señor le mostró que debía arrojar su vara a Aarón y se convirtió en una serpiente. Entonces los magos allí y todos los sabios de la corte egipcia le decían, no, pero eso también lo puedo hacer yo gracias a la diosa. Y votaron también sus varas y también se convirtieron. Entonces Dios en su sabiduría dijo, ah, sí, pues yo sigo siendo Dios. Y la serpiente de Aarón se comió a las otras 4, 3 que estaban allí. Y eso reafirmó porque para los egipcios todo lo que es el Bajo Egipto
ellos reconocían a la serpiente como una autoridad, como poder, soberanía, y que el Dios verdadero tuvo que intervenir para decir es que a pesar de todo eso, Él era Dios y por encima de Él no iba a haber nadie. Pueden haber falacias y cosas así, y dejamos debatir realmente lo que Dios permite. Y allí la pregunta interesante es, ya de pronto para los egipcios era, bueno, si este es el Dios de Israel, ¿por qué los tenía como esclavo? Y ya venimos un poco más al contexto personal. Si Dios sigue siendo Dios y es soberano, ¿por qué a veces en nuestras vidas cotidianas nos vemos enfrentando ese tipo de situaciones? Solo necesitamos es que Dios devore todos esos problemas que nos acongojan o no nos permiten ver que Él sigue siendo el Dios por encima de todos esos dioses, por encima de todas esas circunstancias. Y el libro del Éxodo inicia, cuando inicia en este párrafo, inicia diciendo que Dios estaba por encima de todo. Amén, amén. Bueno, me llama la atención la lección de esta semana, nos habla de unos datos, ¿no? ¿Cuántas deidades tenía, cierto? Dice, habla de 1500 deidades, imagínense, tenían muchos dioses, ¿cierto? Dice, demasiados dioses, eran politeístas los egipcios. Sin embargo, Dios quiere manifestar su poder, su autoridad. No está en contra de los hombres como tal, ¿cierto? Lo que vemos es que ataca son a sus dioses. Obviamente, aquellos adoradores, pues, caen en medio de esa demostración, ¿no? Dios dice, yo tengo la autoridad, ¿cierto? Soy el Dios. Pero el hombre queda en medio de esa situación porque están venerando a otros dioses, ¿no? Por lo tanto, tienen consecuencias terribles para ellos mismos. Porque a veces uno piensa, uy, no, Dios es como duro, Dios es como fuerte, porque el que no le adora a Él, pues obviamente le cae todo lo malo, ¿no? Pero si nos damos cuenta, Dios no está atacando a los egipcios. Dios ataca es a los dioses de los egipcios y claro, por ende caen ellos, cierto, en medio de sus dioses, ¿no? Y por esa razón, pues se sufren las consecuencias de haber seguido a esos dioses, pero Dios se está manifestando poderosamente para que tanto Faraón, sus siervos, los egipcios, puedan conocerle. Incluso vemos más adelante que aún así, egipcios, cuando salió el pueblo de Israel, egipcios salieron con ellos, porque como sintieron esa gloria de Dios, sintieron ese llamado de Dios y salieron con los israelitas algunos de ellos, ¿verdad? Así que es maravilloso, ¿no? La manera como Dios se manifiesta y también la manera como Dios nos puede llamar, ¿no? Atacando nuestros gustos, quizás, atacando nuestros deseos, nuestros propios, ¿qué? Dioses. De esa manera el Señor dice, mire, yo soy el Dios, yo soy el Dios, yo soy el que soy. Soy el Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, y por lo tanto soy soberano. Hay un término que menciona, y ya hemos dicho, ¿no? Se menciona mucho en el Éxodo, es el endurecimiento del corazón del faraón, ¿no? Me gusta el dato, y bueno, no lo había mirado de esta manera, profe, es que las primeras 5 plagas se habla de que Faraón fue el que endurece su corazón, ¿no? Las últimas plagas ya se refieren a que Dios endurece el corazón. ¿Cómo podríamos nosotros enseñar a nuestros hermanos que están viendo este programa, entender esa parte del endurecimiento del corazón del Faraón? Claro que sí. Allí tiene que ver un tema más con el orgullo, podríamos decirlo. Por eso el proverbio hablaba de que el corazón altivo endurece y tiene su sentencia. Pero todo este sentido de un corazón endurecido, como lo decía, las primeras 6, las primeras 5, porque en la sexta ya dice, y Dios endureció el corazón, habla de que el faraón en su soberanía, hay que mirar un poco el aspecto social y religioso de Egipto. Para los egipcios, Faraón era Dios. Para los egipcios, el faraón era el representante de Dios en la tierra y ni siquiera se le podía mirar a los ojos. Entonces, esto hacía que el orgullo y el ego del faraón estaba allí por encima de muchos. Cuando llegó Moisés le dice, pues este es mi Dios y permíteme irme con el pueblo de Dios. Faraón le dice, no, no, es que yo no soy el que ha dado el permiso. ¿A cuál Dios se refiere si yo soy el que está ahí? Entonces, cada vez que Dios manifestaba a través de Moisés y Aarón sus milagros, Faraón llamaba a sus sabios y ellos trataban de igualarlo. Entonces decían, no, ve que nosotros también podemos hacerlo, nosotros también tenemos el acompañamiento de nuestras deidades que nos están haciendo frente con ustedes.
pero aún así dice que ellos se hacía una y otra vez el endurecimiento. Ya en el capítulo 6, cuando el Señor permitió ese endurecimiento, en los primeros 5, es porque Dios respetaba el libre albedrío del faraón. Y ese libre albedrío era para que fuese consciente y viese cómo era el cambio en ese momento, cómo era un momento de arrepentirse, cómo era un momento de poder aceptar al Señor Jesús, pero lo que le ofrecía a Faraón era que cada vez que Dios nos daba algo, él lo rechazaba porque decía, nosotros también podemos. Pero cuando ya en la sexta plaga, dice, pero es que el Señor endureció el corazón de Faraón para decir, no, Señor, así usted ya no tenga cómo demostrarme, le va a seguir demostrando de que todos esos 1500 dioses y los 9 principales no son nada frente a lo que yo soy. Si usted no se arrepiente, va a perder la vida. Si usted no hace un alto y dice, wow, o sea, aquí es un momento de detenernos. Y ese endurecimiento del corazón es el que Faraón refleja de que fue más el orgullo propio antes de reconocer de que realmente Dios tenía un poder para él, de que Dios tenía el poder para cambiarlo. Cuán diferente hubiese sido si ante las primeras plagas Faraón se hubiese dicho, sí, yo reconozco que el Dios es el Dios de Israel. Quizás la historia hubiese sido diferente. Quizás Egipto hubiese sido un partícipe de la liberación del pueblo, pero las consecuencias de un corazón endurecido fue terrible, porque no solo lo afectó, su merced decía ahorita al inicio, que no solo afectaba a los dioses, sino también a las personas que le servían o las personas que le rodeaban. Estos pensamientos en la cosmología de Egipto era de que era poder vivir lo que vivían sus dioses. Entonces, el Nilo, por ejemplo, que representaba la vida, ellos vivían a través de eso. Y al sentirse herido, por ejemplo, cuando se convierte en sangre, ya no podían beber de su agua, ya no podían tener consecuencias, ya no podían tener cómo alimentarse, criar ganado y muchas consecuencias que afectaban el endurecimiento del corazón desde el líder hasta los demás abajo. Porque ahí solo habla del faraón, pero es que los egipcios transmitían lo que faraón vivía en ese momento. O sea, ellos eran el vivo ejemplo de su representante. Entonces, no solo Dios tocaba al faraón, sino también al pueblo egipcio y alguno que otro pueblo de Israel también, porque no nos dice, pero puede ser una posibilidad de que también uno que otro haya sentido eso de que pues, no, pero es que 400 y pico de años esclavos, no, no es justo. Entonces allí ese endurecimiento era simplemente la oportunidad de poder arrepentirse, de poder decir, realmente me equivoqué, quiero cambiar, pero vimos totalmente lo contrario. Así es. Interesante. Dios, al igual a todos los seres humanos, nos ha dado el libre albedrío, ¿verdad? O sea, la libertad de elegir entre el bien y el mal, ¿sí? E incluso Adán y Eva, ¿no? Fueron colocadas allí, aunque eran santos, no conocían el pecado, pero allí estuvo la decisión. Podían decidir escoger el bien o escoger el mal, ¿no? De la misma manera, en este caso, Faraón, como cualquier ser humano, tuvo la libertad también. De entrada, haber reconocido al Dios poderoso, al Dios de Israel, al Dios de Isaac, de Abraham, ¿no? Sin embargo, él en su egoísmo, en su orgullo, no quiso aceptar, ¿sí? Le dije, pero es que yo soy el Dios, ¿sí? Yo soy el Dios. Por lo tanto, no quiso aceptar las palabras de Moisés, de Aarón, y la solicitud que se le da, hacía de dejar ir al pueblo de Israel. También podemos verlo de una manera en relación a que en los llamados del Señor, cuando no le prestamos cierta esa atención al Dios de entrada, el corazón se nos va endureciendo, ¿no? Se va poniendo más fuerte, más duro. Entonces Dios nos dice ciertas cosas, nos presenta su ley, pero nosotros queremos continuar por el camino del pecado, queremos continuar por el camino de la perdición, pues eso nos va llevando a que nuestro corazón se va endureciendo más y más. Al final, Dios nos permite, ¿no? Ya caminar por nuestro propio sendero que hemos escogido y poder andar y aún recibir las consecuencias que nosotros mismos hemos sembrado, ¿no? Así que, al igual que Faraón, ¿cómo podríamos nosotros comparar hoy en día esa situación de un cristiano? Ahí cabe una analogía, que inclusive la lección la mencionó. En el día a día vamos a enfrentar muchas cosas. Eh, Esas tribulaciones podemos compararlo como la luz del sol. La analogía dice
que si ponemos el material de nuestra vida, así como la mantequilla y la arcilla, el mismo calor del sol, en la mantequilla, ¿qué hace? La La derrite. derrite, Pero en la arcilla, ¿qué hace? la endurece. La endurece. O sea, no es que la luz del sol está afectando, sino es el material con que está hecho mi corazón. Y como cristianos, a veces vale más el peso de lo que ofrece el yo, los gustos, las tradiciones, nuestro entorno social, porque pesa con quien nos rodeamos, también va a endurecer nuestro corazón. Vamos a recibir la misma gracia divina, pero o el amor de Cristo me puede derretir mi corazón y volverlo a formar, o me lo endurece porque no quiero ser un poco más apático para las cosas. Y como cristianos, queridos hermanos, también podemos ver eso, que nosotros podemos interactuar de muchas maneras, pero Dios tiene un plan para nosotros. Dios puede derretir nuestro corazón, pero si nosotros nos cegamos ante el amor de Dios, puede endurecerlo totalmente. Así es. Vemos entonces a lo largo de la lección esta semana se mencionan, ¿no? Las primeras 9 plagas, ¿no? Las primeras 9 plagas. Y quisiéramos que pues, recordáramos a nuestros hermanos que están viendo este video un poco en relación a esas plagas, cómo Dios ataca a través de esas plagas a los dioses, ¿no? Y se menciona algunos de estos dioses, comenzando, por ejemplo, con la plaga de que cae el río, ¿no? Del Nilo. El del Nilo, ¿no? Las aguas se convierten en sangre, ¿sí? ¿Qué Dios está atacando allí? Es el dios Hapi, el de los egipcios. Primordialmente hay que mirar nuevamente el contexto sociocultural. O sea, el Nilo era representación de la vida, de la agricultura, dador de la vida y poder sustentarla. Dios lo que quería mostrarles a ellos, porque los egipcios eran fluviales, ellos les bañaba todo el río Nilo y tomaban, cultivaban, servían y hacían todos sus quehaceres con el agua del río Nilo. Pero cuando Dios entró y le dijo que Él era la fuente de la vida, no el Nilo, fue cuando lo hirió y que fue que convirtió las aguas del río Nilo en sangre. Todo el mundo quedó asustado porque era el Dios más importante, era el que representaba la vida misma, porque cuando salía de las aguas salía vida, y eso era como ellos lo ejemplificaban. Y Happy era ese Dios, Dios con D mayúscula, podríamos recalcar, era el Dios de la vida, el Dios sustentador de la agricultura, el de todo que enfatizaba de esa manera. Pero Dios quería hacerle notar de que Él era la fuente de la vida y sin Él no había nada. Y por eso fue la primera, fue como irles acabando desde el primer pensamiento hasta el segundo. Entonces, esa correlación existe desde el principio de la creación. Dios como creador y sustentador de la misma creación. Y es muy claro verlo de esa manera porque inclusive antes de que lloviera en la tierra, Dios sostenía la vida botando el rocío desde el piso. Así sustentaba él la vida en la creación. Entonces, eso es algo muy importante. Y Happy estaba allí presente porque muchos lo adoraban porque lo veían como proveedor de la vida. Y Dios una vez más entró a decirles, yo soy. O sea, ustedes no necesitan nada más, no necesitan más alimento ni agua del Nilo porque yo soy el dador de la vida. Amén, así es. Ahora vamos a la segunda plaga, que es las ranas, ¿no? Ya las ranas, ¿qué Dios, el Dios del cielo, qué Dios está atacando de los egipcios? Las ranas hacían parte del poder de su dios que era Heket. ¿Sí? Heket era la diosa de las ranas. Era la que en lugar de la vida en el Nilo, era el que producía ese tipo de ranas, pues ya que los egipcios le temían. Eso es una contrariedad, porque mucha gente dice, no, es que el Señor en esa plaga acabó con los dioses que ellos más dependían de ellos. Pero en esta plaga el Señor les quería hacer mostrar de que aunque del Nilo producía a las ranas que ellos le temían, Él era también el poder suficiente para contrarrestar a lo que ellos le temían. O sea, por encima de lo que le temían, Dios seguía siendo Dios. Eliminó y demostró su poder, que Él era el que estaba detrás de todo. Si viniese poderes detrás de, Él estaba por encima. Y si viniese poderes de arriba, Él estaba aún más encima, que era lo que mostraba. No solo era la vida, no solo era lo que le temían como lo que representaba la rana, sino también era que Él era tan poderoso para acabar con ese Dios de la vida
y con aquel Dios que representaban las ranas que le tenían, como los miedos. También podía acabar con ese tipo de cosas. Así es. Vamos con el tercer dios, el dios de los insectos, ¿no? Podría ser garrapatas, podría ser piojos, podría ser mosquitos, pero se habla del dios Get, ¿no? Es el tercer dios que ataca el dios del cielo, ¿no? Sí, el de los insectos. Aunque la Biblia no nos menciona específicamente cuáles insectos eran, pueden ser esos que su merced mencionó. Pueden ser garrapatas, piojos, en fin. Pero todas estas situaciones mostraban que es que Dios era hecho del polvo de la tierra, pero nadie más podía explicarse de dónde salieron. Pero allí sí había una respuesta. Era el eco de que Dios tenía el poder para crear vida a través del polvo de la tierra, para levantar del polvo tantos insectos, acabar con Heb, que era el dios de los insectos, era demostrarles de que el único que podía hacerlo era él. Y aunque muchos creían de que era diferente y el faraón volvió a mirar a su mano y dijo, bueno, y esperan. Y ellos se quedaron pasmados ante ver que del mismo polvo empezaron a multiplicarse los insectos. Y solo les quedó una respuesta, según Éxodo 8:12, yo lo tengo aquí, perdón, 8:19, dice, dedo de Dios es este, Mm. dijeron los magos. O sea, ni siquiera ellos pudieron comprender cómo el Dios mismo pudo multiplicar los insectos y ellos estaban allí para ver cuán diferente había sido la plaga. Los egipcios en la tierra veían que de la tierra podían cultivar y producir vida ellos mismos, pero Dios les demostró de que el único que podía crear vida era Él. Y por encima de ellos no les quedó más opción que reconocer a los propios magos, decirle, pero es que es dedo de Dios. O sea, ni siquiera viene otra cosa, no dio otra explicación. Dios es el que está mostrando allí. Amén. Hay algo, profe, en esta primera parte de las plagas, ¿no? De estas primeras tres plagas, hay algo que me llama la atención y es cuando llegan las ranas, ¿no? O sea, cada plaga tiene su impacto, ¿no? Pero cuando Faraón ve ranas por todo lado, ¿no? Los siervos tienen ranas, todos los egipcios tienen ranas. Él pide a Moisés y a Aarón que rueguen a Jehová para que esas plagas, esas ranas se vayan, ¿no? ¿Qué indica eso de que Faraón le esté pidiendo, pero aún así él dice, no, ruega mañana, ¿no? O sea, no ya, pero sí yo quiero que usted rueguen a Dios y que se vayan esas ranas. ¿Qué podríamos nosotros como una comparación hoy en día de cosas que puedan estar pasando en nuestra vida que estemos esperando que mañana ocurra el milagro? Muchas situaciones. Como les decía, los egipcios le temían a la rana. En nuestros días, muchos son los miedos que acongojan al ser humano día tras día. Y esperar y depositar nuestra confianza en Dios es ser tan conscientes de qué es lo que le tememos y decirle, Señor, tú puedes hacer el milagro. O sea, no sé cómo va a pasar, no sé cómo lo vas a desarrollar, pero sí sé que así como derrotaste unas ranas, en el caso de nosotros dices, ah, pero ranas. Sí, los egipcios le tenían. Y ese temor que nosotros sentimos puede ser problemas con deudas, salud física, emocionales, espirituales inclusive, porque a veces muchas personas dicen, no, que pedimos por fortaleza espiritual, que pedimos por nuestra vida espiritual, pero a veces sí sentimos ese pesadez espiritual, nos sentimos desanimados, nos sentimos cuestionados, nos sentimos dudosos, pero Dios es soberano aún sobre esos temores. Le tememos al mañana, le tememos al día a día. Hay un himno que dice que si le tememos al día, solo dilo a Cristo, solo dilo a Él. Es necesario confiar en ese Dios que tiene el poder suficiente para borrar cualquier temor, para borrar de nuestra mente cualquier duda y restablecer ese pensamiento en nosotros, poderlo hacer libre. Amén. Siguiendo con esta secuencia, ¿no? De las plagas, vamos entonces ahora vemos la de las moscas, ¿no? Las moscas, allí el dios, el cual es de las moscas, es el dios Guadiet, ¿no? Es el dios de las moscas y los pantanos. ¿De qué manera Dios ataca, cierto, a ese dios? Al crear, al permitir que las moscas atacaran a los egipcios, ya en Éxodo 8, versículo 20, dice que mientras las moscas atacaban a sus propios egipcios, a los que
a ellos decir, pero ¿por qué el Dios nos está atacando a nosotros mismos, el Dios de la mosca? Pero ellos veían al pueblo de Israel en el 8:20 dice, 8:20-21, dice, pero al pueblo nunca le tocó. De todas las plagas, esta fue una de las principales que no tocó al pueblo. Se va a ver a la gente empestada de moscas encima, molestándolos, pero usted ve a la israelita pasear por las calles sin nada. Cielo. Dios era ese repelente para ellas y decirles, ve, su mismo Dios les ataca, pero yo protejo a mi pueblo. Su Dios les ataca, yo protejo al mío. Yo tengo el poder de protegerlo. Yo tengo el poder de salvaguardar y todo lo nuevo fue hecho. Y aunque Dios intentó que Faraón le entendiera de que a pesar del medio de toda la tierra, él seguía siendo Dios, Dios empezó a negociar con Faraón. Si ves, yo puedo darte la protección que tus dioses no te la están dando. Yo puedo ser ese abrigo, puedo ser ese repelente, puedo ser ese salvador, pero tu corazón no lo ha permitido estar en mí. Y es importante reconocer de que Dios no precisamente ofreciese sacrificios, sino las condiciones deben ser cumplidas. Yo realmente acepto o no, o estoy dispuesto a afrontar lo que vengan a través de las consecuencias. Y Faraón, a pesar de estar lleno de moscas, tú decir, pues me sostengo en lo que estoy diciendo. Si mi Dios me mandó eso, lo soportaré cuantas veces sea necesario. Mientras el pueblo de Israel ya decía, el Señor nos protege. Amén. Vamos a la quinta plaga, ¿no? Cae sobre el ganado, ¿no? Y es el dios Hathor, ¿no? Ese dios es el dios es una diosa egipcia, ¿no? Del amor y la protección, la cual es representada, dice la lección, como la cabeza de una vaca, ¿cierto? ¿Cómo, de qué manera entonces Dios actúa allí al atacar a esa diosa? La diosa que aparece allí, Hathor, era la diosa del amor y la protección. Era la diosa que los egipcios decían, si hay una vaca, hay protección, hay esperanza, hay amor entre el pueblo. Cuando Dios empezó a atacar que se muriese el ganado, era la manera de decirles, esta es la protección que ustedes buscaban. Volvemos al mismo principio de la mosca. Mientras ellos estaban infestados de moscas, yo creo que muchos de ellos fueron a buscar a su diosa con una cabeza de vaca y decirles, yo soy Hathor. Mientras que por si era un toro, ya era Apis. Y ellos dos representaban eso, la protección hacia su pueblo. Y los egipcios muchas veces tuvieron que haber clamado, pero Dios cogió y empezó a matar una a una, es decir, ella no les va a proteger. Síganme viendo, yo soy el que puedo. Ustedes no lo quieren entender, pero les estoy demostrando. El ganado no tiene influencia, el ganado no tiene poder sobre cada uno de ustedes, porque allí se veía reflejada la plaga de que podía afectar directamente la salud, podía infectar directamente cada uno de los secretos, porque ellos pensaban que al ocurrir esto, inmediatamente podían recurrir. Eso es como decir, no, es que si a mí me pasa esto, yo voy y le prendo una velita a fulano de tal y verá que se me va a sanar. Y al otro día amanece partido y quemado el altar donde lo tenía. Era como Dios diciendo, si ve, yo soy el que está presente. Es como un ejemplo más contemporáneo, por decirlo de alguna manera. Y ese sentido es el que Dios le mostró que matando a su diosa Hathor y a Apis, que era el de los toros, era la manera de mostrarles de que el único que podía brindar protección era él. Y por encima de todos, era Dios protegiendo a su pueblo. Amén. Y bueno, vamos a la sexta plaga y es, se ataca, ¿no? Llega las úlceras, ¿no? Al pueblo y de esta manera se está atacando a la diosa de la medicina, de la magia, de la sabiduría. Es una diosa que muchos hemos escuchado, ¿no? La Isis. La diosa Isis, sí señor. Esta diosa representaba no solamente la medicina, la sabiduría, sino también venía en conjunto con muchos otros dioses. Sí que representaban similitudes, el dios de la medicina, el dios de las epidemias, el de las curaciones, por ejemplo aquí, por ejemplo el de las epidemias era Seheb, el de las Imhotep era el de la medicina y la curación, pero lo que Dios quería mostrarles, que así como no pudieron demostrar de que los del ganado podía defenderlo, Dios les demostró que allí, en la salud, Él también protegía a su pueblo. Y es la primera vez en todo el relato de las 10 plagas, donde las 9 primeras
se atacó directamente a todo el pueblo egipcio, era de que Dios estaba protegiendo a su pueblo y endureció el corazón de Faraón. Allí es donde él expresó esa plata. Dios endureció el corazón de Faraón para que Faraón viese la luz de Dios. Fue confuso quizás decir, pero si Dios estaba tratando de obligarlo y ya Faraón derritió su corazón, ¿por qué el Señor volvió y se lo endureció? ¿Por qué hizo eso si ahora el problema no era de un índole intelectual? No era que simplemente Faraón entendiera de que está bien, yo creo en el Dios de Israel. Ya no se trataba solamente de algo intelectual, sino ya era la confianza en depender del Dios de Israel y aprender a conocerle. Y esta úlcera dice que atacó a todos. Imagínense tener una úlcera o no sé a cuántos de aquí les haya salido lo que coloquialmente se conoce como una ampolla, que queda como sensible y más que la gente se quita como el epitelio, el pellejo y queda más sensible y se toca. Ahora imagínense una plaga como estas, que son úlceras, que es carne descomponiéndose, rascando, infectándose, o sea, muchas características que estaban allí propiamente, pero lo suficiente que Dios quería al endurecer el corazón de Faraón no era más que darle la oportunidad de que él fuera consciente de tomar una decisión correcta. Faraón era el único que tenía la potestad de decir, está bien, váyanse. Y todo hubiese terminado. Pero Claro. no era momento de entender de que no era como él quisiera, o por temor, que a veces si lo miramos en un contexto personal, esta vez yo voy a aceptar al Señor Jesús porque no me quiero morir, o voy a aceptar al Señor Jesús porque no quiero que me pase algo. Y a veces lo tomamos por temor, pero en realidad lo que Dios quiere es que dependamos de una confianza a base del amor, a base de la personificación de cómo Dios nos mira, cómo Dios puede rescatar y endurecer el corazón es a veces pensar de que podemos encontrar alivio en otras cosas, pero no vamos a la fuente inmediata, que es Dios nuestro creador. Y eso es lo que le pasaba al faraón. Ese cambio necesitaba surgir no solo intelectualmente, sino espiritualmente. Reconocer a Dios espiritualmente es muy diferente de simplemente expresarlo de nuestro labio. Sí, yo creo que Dios es Dios por encima de todo, pero cuando voy a la realidad de los problemas, estoy reconociendo a Dios como mi creador, como mi sustentador, y eso le pasó a Faraón. Claro. Vamos en la recta final ya de estas plagas, ¿no? Vamos a ver las 3 plagas últimas que menciona la lección esta semana, y es la de granizo, ¿no? Se habla de la diosa Nut, que es la diosa egipcia del cielo, pero también se habla de Osiris, que es el dios de las cosechas y la fertilidad. Cuando a menudo en la Biblia se menciona que el granizo es como una manera de caer un juicio de Dios sobre la tierra. Así que durante esta plaga, ¿cómo manifiesta Dios sus juicios sobre la tierra? Es muy evidente, allí Nut y Osiris representaban eso, el cielo y la fertilidad de la agricultura. O sea, el texto dice que los que resguardaban sus bienes eran protegidos, pero muchas veces su confianza estuvo en pedirles a sus dioses, dice el Señor, protege esta tierra, que aquí no va a caer granizo, y lo primero donde caía era ya dañando la tierra, dañando los cultivos, maltratando todo lo que estaba allí. No hicieron esa previsión pertinente. O sea, el creador del cielo y de la tierra les estaba reafirmando una vez más de que Él era la protección. Si querían realmente salvaguardar algo, era el momento de decir, uy, veo que Dios va a actuar de esa manera, voy a resguardarme. Pero no, ellos pensaron, no, puede más Nut o puede más Osiris que el Dios de los de los israelitas. Y entonces esa es una manera en que ellos son puestos a prueba. Si creían a Dios y actuarían en él o en consecuencia o no. El propósito de Faraón era vivir, de dejar vivir al Faraón, es que toda la tierra conozca de que el rey de Egipto confiesa que ha pecado, pero más tarde cambia de opinión, que pueda reconocer de que a pesar de que él reconoció y fue y resguardó, ya sabiendo intelectualmente de que Dios tenía el poder y quiso resguardar sus cosechas, sus bienes, sus propiedades, ahora el momento de nos muestra de que para vos doy cambio de opinión. En la mañana puedo decir, está bien, vamos a hacer eso, pero ya en la tarde dijo, no, ya no, ¿por qué? Vuelvo y me siento en lo mío. Y poder sostener eso es cuando a veces yo veo la tormenta, soporto un ratico y digo, ah, eso ya es campo y salgo sin ninguna protección.
y vuelve y llueve. Más o menos algo así, o sea, cambiar de opinión era capaz de asumir las consecuencias de sus propias decisiones. Esas tormentas de guerra, desórdenes, todo eso podría llevar a una consecuencia inmediata, que fue lo que se desarrolló con el faraón. Él podía decir una cosa en la mañana y cambiar de opinión en la tarde. Y muchas veces en la vida cristiana se ve así. Nosotros tratamos de hacer las cosas bien, pero nuestra naturaleza siempre nos va a impulsar a cambiar de opinión. O cuando hacemos pactos con el Señor, Señor, si tú me ayudas en esto, yo te prometo hacer esto. Y Dios cumple, pero entonces, uy, Señor, pero no te lo puedo dar todo, mejor me voy a ir por esta línea diferente, cambio de opinión. Pero también estoy dispuesto a asumir las consecuencias de cambiar de opinión, que eso era lo que le pasaba a Faraón. Así es. Hay un Dios, el cual es el Dios Ra, ¿no? Es un Dios que es el Dios del sol, ¿no? Es un Dios de la deidad egipcia muy, muy importante, ¿no? Para ellos, ¿no? Eh, Vemos que en la novena plaga lo que hace Dios es ocultar el sol. Interesante. Ra, porque a mucha gente dice, no, fue que se oscureció toda la tierra. No, no fue ese. 3 días completos en Egipto fue de oscuridad total. Y solo era en Egipto. Recordemos que cuando José se llevó al pueblo de Israel a Egipto, no fue directamente a Egipto, sino en una tierra cercana que también pertenecía a Egipto. Ahí vivían los israelitas y todos los días los transportaban para hacer sus obligaciones y volvían a su lugar. No estaban dentro de la tierra de Egipto propiamente. Entonces, cada vez que se oscureció durante el día, solo era donde vivían los egipcios. Y lo interesante es que ellos podían verse allá en el horizonte, en Israel, allá sí había sol, pero cuando era noche ellos esperaban ver la luna, pero tampoco, y el dios de la luna era Tut, tampoco salía, pero en los israelitas sí les salía la luz y la luna. Eso el Señor les mostró de que Él era la luz suficiente para alumbrar el mundo, que Él era el único que podía dar la luz que se necesitaba en cada uno de los procesos de Egipto. La separación no podía ser más espectacular. Eso pasa como, aquí no pasa mucho, pero en algunos lugares puede estar lloviendo aquí y usted pasa a la siguiente cuadra y ya no está Ya lloviendo. no llueve. Y es interesante cómo pasa. Entonces yo me lo imagino de esa manera. En este lado hay totalmente oscuridad y en este lado hay luz completamente. Eso nos haría entender de cuán profundo era luchar por su empeño, de depender de la luz de sus dioses o buscar realmente de que Dios tenía el poder suficiente para actuar. Cómo Dios puede actuar en la vida del cristiano de manera poderosa, evidenciar los resultados que venían sucediendo e incluso dejar ir a hombres que estuvieran dispuestos a servir al Señor su Dios. No sabes cuántas veces tuvo Tito ser destruida por la dureza del corazón de su líder. Y eso pasa muchas veces. Profe, muchas gracias. Mira, yo quiero compartir con ustedes, hermanos, lo que menciona Barriga de Profetas en la página 237. Mira, dice, antes de enviar cada plaga, Moisés había de describir su naturaleza y sus afectos para que el rey se salvara de ella si quería. O sea, aquí vemos esa oportunidad que tuvo el rey, ¿no? Y Egipto para salvarse de lo que iba a venir. Todo castigo despreciado sería seguido de uno más severo. Lo vimos, ¿no? Empieza con el río, ¿cierto? Y va en aumento, ya entra a matar los ganados, luego entra a atacar las personas, ¿cierto? Y más adelante, pues, vemos el desenlace, ¿no? Que la otra semana estaríamos mirando esa lección. Y dice, hasta que su orgulloso corazón se humillara. O sea, ¿cuál es la intención de Dios ante esas plagas? Era que el faraón pudiera reconocer al Dios verdadero, ¿sí? Y reconociera al creador del cielo y de la tierra como el Dios verdadero y viviente. El Señor iba a dar a los egipcios la oportunidad de ver cuán vana era la sabiduría de sus hombres fuertes, cuán débil el poder de sus dioses que se oponían a los mandamientos de Jehová. Castigaría el pueblo egipcio por su idolatría y anularía las supuestas bendiciones que decía recibir de sus dioses inanimados. Dios
glorificará su propio nombre para que otras naciones oyeran su poder y temblaran ante sus prodigios, y para que su pueblo se apartara de la idolatría y le tributara verdadera adoración. Interesante, ¿no? A manera porque hay veces, como mencionamos al principio, ¿no? Vemos que o pensamos, ¿no? Dios es un Dios cruel, ¿no? Dios es un Dios duro, Dios es un Dios severo, ataca a las personas si no le adoran. Pero realmente cada plaga fue una oportunidad para el pueblo egipcio, para el mismo faraón, para que él pudiera reconocer al Dios verdadero, al Dios creador de todas las cosas. Profe, quisiera que diéramos una conclusión ya para terminar este repaso. Dios es soberano y a veces no entendemos el porqué del día a día. Queridos hermanos, Dios se encarga de limpiar nuestra vida de a veces esos falsos ídolos. Y a veces las consecuencias no son de parte de Dios, sino simplemente Dios dejando que ocurra. Porque a veces decimos, uy, ¿por qué Dios me mandó esto? ¿Por qué Dios me mandó aquello? Pero lo que sí es verdadero es que Dios tenía el poder suficiente para restaurar a Faraón. Y así como le demostró no una, ni dos, ni tres, sino 10 veces de que Él era Dios, así Él nos demuestra una y mil veces que su amor por nosotros está para podernos orientar hacia la Canaán celestial. Y la invitación es esa, poder depender totalmente del Señor, ablandar nuestro corazón y permitir de que Dios sea Dios, permitir que Dios obre de manera inteligente en nuestra vida, es reconocer que Él es nuestro Salvador y todo lo que hace es para poder traernos de vuelta de nuestros malos caminos y poder solventar nuestras situaciones con Él. Amén, amén. Bien, vamos a terminar con una oración, mis apreciados hermanos. Allí donde están, si lo pueden hacer, pueden cerrar sus ojos y oramos. Querido Dios y Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado, Señor, de tener este repaso de la lección de la escuela sabática, donde hemos estudiado una a una las plagas que cayeron sobre Egipto, pero fueron plagas, Señor, en las cuales tú querías manifestar tu poder para que toda esta nación reconociera al Dios verdadero y con el fin, Señor, de que tu pueblo te reconociera y pudiera salir de esa esclavitud. En este momento, Señor, quizás muchos de nosotros tenemos dioses de diferentes índoles, debilidades, situaciones, pero confiamos, Señor, que tú puedes ayudarnos. Ayúdanos a atender el primer llamado que tú nos hagas, a no ser rebeldes, no a endurecer nuestro corazón, sino a aceptar, Señor, cada llamado que tú nos haces para arrepentirnos, volvernos de nuestros malos caminos y caminar, Señor, de tu mano poderosa. Rogamos, Señor, que tú sigas bendiciendo la vida del profe Miguel y gracias por sus aportes en esta lección de la escuela Sabbat. Pedimos tu bendición, tu compañía, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Bien, apreciados hermanos, una vez más, profe, agradecerle por haber estado con nosotros, por haber ayudado en esta lección tan importante. Y a cada uno de ustedes, hermanos, muchas gracias. Les invitamos a compartir este video a sus amigos, a sus familiares, para que también juntos podamos repasar esta maravillosa lección y así crecer cada día en nuestra vida cristiana. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y les deseamos un feliz día.